Ajá, ya llegué, Luisana. Ok, está muy bien. Ajá, bueno, Luisana, como teníamos pautado para el día de hoy, en esta sesión, quería hablar sobre lo que es la contextualización del problema. La contextualización Vale, del problema, simple y llanamente, comienza con una interrogante que nosotros nos realizamos y es el qué investigar. El que investigar guarda relación con el tema y ese tema está relacionado con el perfil profesional en el cual tú te estás desenvolviendo, o sea, dentro de la carrera que tú estudias. Entonces, Luisana se claro. pregunta, ¿qué quiero investigar en relación a diseño gráfico, por ejemplo? Entendiendo que diseño gráfico es una área muy amplia, yo debo entonces definir el tema en relación a la afinidad, a la empatía y a lo que a mí me gusta dentro del diseño, el diseño gráfico específicamente. Claro. Porque a esta altura del quinto semestre, ustedes ya han visto una serie de materias y tú podrías decir, bueno, a mí me gusta, por ejemplo, la ilustración, me gusta la fotografía, me gusta la edición de textos, me gusta la pintura, por ejemplo. Entonces yo ya tengo un tema en el cual yo quisiera investigar. Ahora, ¿qué investigar en relación al tema que tú seleccionaste? ¿Ok? Para eso es entonces fundamental tener un objeto de estudio. Si yo quiero ilustrar, lo lógico es que ilustre un texto. Por lo tanto, debo tener un cuento, una historia, una revista, un libro al cual yo quisiera estudiar y entonces ahí voy uniendo elementos. Cuando vamos a redactar la contextualización del problema y ya teniendo definido lo que queremos investigar, pues entonces esa redacción viene desde un punto general. Cuando hablamos de general, es que yo voy a hablar de la ilustración desde el contexto mundial. ¿Qué se sabe de la ilustración? ¿Quién dijo qué sobre la ilustración? ¿Cuándo lo dijo a nivel mundial? Claro. Recordando que ustedes escriben para terceras personas, o sea, profesionales del diseño gráfico, pero personas que también no son de diseño gráfico. Por lo tanto, la Claro. redacción se debe hacer en tercera persona, de manera de llevar al lector de la mano. ¿Ok? Ok. Luego que hemos introducido al lector en la generalidad del tema que yo quiero desarrollar en un contexto mundial, lo traigo hacia el contexto nacional. ¿Qué se ha dicho en Venezuela sobre ilustración? ¿Qué conocemos los venezolanos sobre diseño gráfico, por ejemplo? Y allí volvemos a hacer una redacción sobre ese aspecto. Luego que hemos desarrollado de manera amplia el tema y consideramos que hemos escrito lo suficiente para que el lector entienda lo que nosotros estamos haciendo, pues entonces aparece el objeto de estudio. E igualmente entonces el objeto de estudio lo debemos describir detalladamente, ¿cierto? Claro. Allí vamos a describir el objeto y comenzamos a hablar del problema. ¿Qué es lo que aqueja a ese objeto en relación al tema que yo estoy desarrollando? Y aquí utilizamos entonces la primera herramienta que tenemos, que es la observación. La Ok. observación nos permite a nosotros ver los síntomas que observamos en el objeto de estudio en relación al problema. Y como son Ok. síntomas, yo los puedo describir porque es lo que yo observo. Claro. Los describo detalladamente. Luego, esos síntomas por lo general son causados o originados o generados por unas causas, causas que a lo mejor nosotros desconocemos, inferimos, ¿sí? Si yo hoy me levanté resfriado,
eso yo lo puedo observar y lo puedo describir. Lo que no sé, hipotéticamente, es qué me generó el estar resfriado. Posiblemente yo haya salido ayer en la tarde, me llovió, me mojé y por esa causa amanezco resfriado. Pero son elementos hipotéticos que yo debo probar en mi Sí, investigación. Entonces, llevando el orden, el problema, los síntomas y las causas. El efecto entre los síntomas y las causas me van a dar unas consecuencias, ¿sí? ¿Qué significa si yo continúo resfriado y no tomo algún medicamento? Que puedo contraer una bronquitis, una neumonía o qué sé yo, un cuadro más preocupante en mi estado de salud. Eso puede suceder con el claro, objeto de estudio si los síntomas y las causas no son solucionadas. Eso me genera entonces unas consecuencias o un pronóstico, como nosotros lo mencionamos. Ese pronóstico, esas consecuencias, yo las debo indicar también en ese escrito. Como solución o propuesta de solución a ese problema es que tú entonces generas el título de la investigación y es la ilustración del cuento Blancanieves y los siete enanitos o lo que tú tengas en mente para solucionar. ¿Ok? claro. Y ya para finalizar la contextualización del problema, concretamos todo lo que hemos escrito en preguntas y es lo que nosotros denominamos formulación del problema. Esas causas que no conocemos, que consideramos que son generadas por cierto factor, elemento, pues las transformamos en una pregunta. O sea, ¿cuáles son Okey. las causas por las cuales yo amanecí resfriado? Las debo Va, escribir. Cuando se generan esas interrogantes, la respuesta nunca y jamás puede ser sí o no. claro, Nosotros tenemos que generar interrogantes para que me genere una respuesta abierta, porque esa información que me van a dar es la que yo puedo analizar. Yo con un sí, con un no, no logro nada. No descubrí claro, nada. porque no exacto, no especifica nada. Ok, perfecto. Entonces, esas interrogantes que pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, porque se derivan de cada una de las variables, de los elementos que tú contextualizaste en tu problema. Okey, Todo en metodología está relacionado, no hay nada al azar. claro, Luego que hemos desarrollado con nuestra contextualización o planteamiento del problema, como también se conoce, viene la redacción y formulación de los objetivos de investigación. ¿Y qué son los objetivos de investigación? Pues no es otra cosa sino el logro o los logros parciales que yo quiero alcanzar con mi investigación. Y allí aparece entonces el objetivo general de la misma. ¿Qué es el objetivo general? Pues es la meta, es la finalidad, es el logro final al cual yo quiero llegar con mi investigación. Y claro, todo objetivo tiene elementos que lo constituyen. El primer elemento que constituye un objetivo es el verbo. Todo objetivo comienza con un verbo en infinitivo, como diagnosticar, establecer, describir, analizar, evaluar, caracterizar, indicar, cuantificar. Esos okey, verbos en infinitivo, si tú los analizas y veo que los estás anotando, entonces yo los puedo clasificar dependiendo del nivel de complejidad que tenga cada uno de ellos. Porque no es lo mismo caracterizar a evaluar, ¿cierto? claro, Caracterizar es mucho más fácil que evaluar. claro, Por lo tanto, con esos dos ejemplos, yo determino que uno es de mayor nivel que el otro. Y es claro, lo que nosotros llamamos que los verbos deben guardar una congruencia entre ellos. O sea, nosotros en los objetivos específicos vamos del menor nivel
de complejidad hasta el de mayor nivel de complejidad. Pero resulta que el verbo que utilizo para yo elaborar mi objetivo general debe ser el de mayor complejidad que todos los demás. Claro, claro. ¿Ok? Para esas interrogantes que yo me generé en la contextualización del problema, debe haber un objetivo específico. O sea, que si yo hice 3 interrogantes, deben haber 3 objetivos específicos para yo alcanzar, medir, cuantificar y lograr esa interrogante que ya me planteé. O sea, descubrir cuál es la causa del problema a través de un objetivo, que el objetivo no es otra cosa sino una acción. Y Claro, debemos, cuando hablo de acción, debemos tener en cuenta y mucho cuidado con los verbos de acción. Por ejemplo, estudiar es un verbo, ¿cierto? claro, Pero el estudiar es una acción. Porque mírate claro, tú, ¿cuántos años tienes estudiando? Llevas mínimo 12 años estudiando, ¿cierto? claro. Entre preescolar, la primaria y el bachillerato, tienes alrededor de 12 años estudiando. Y tú puedes concluir ahorita en este momento que no sabes nada, Claro, absolutamente nada. Todos los días nosotros estamos aprendiendo algo nuevo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los verbos que son de acción y no confundirlos con los verbos de investigación. Una vez construido esos objetivos, el objetivo general, perdón, que es el que me va a indicar qué es lo que yo quiero alcanzar con mi investigación, es mi meta final, vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos son el camino que nosotros seguimos en nuestra investigación para alcanzar el objetivo principal. claro. Y como son congruentes, entonces haz la suposición, haz el ejercicio mental que tu meta es llegar a la azotea del edificio en el cual vives. Significa que Claro, tú tienes que llegar primero al primer piso, al segundo piso, al tercero, al cuarto, al quinto, tantos pisos tenga el edificio para tú poder llegar a la azotea. Esa es más o claro. menos cómo nosotros vamos alcanzando un nivel hacia el otro para obtener el final, la meta final o alcanzar el logro que es el objetivo general. Okey, ¿Ok? Luego viene la justificación. La justificación de la investigación, pues es una receta fácilmente y es responder al por qué, el qué investigo, por qué investigo sobre ese tema, el para qué investigo sobre ese tema, cómo voy a investigar, o sea, cuál es el aporte teórico que tiene mi investigación en relación al tema que estoy investigando, cuál es el aporte metodológico. Cuando hablo del del aspecto metodológico, se refiere al cómo yo voy a hacer mi investigación, qué técnicas de recolección de información voy a utilizar. Desde el punto de vista práctico, ¿cuál es la utilidad que va a tener mi investigación? ¿A quién beneficia mi investigación? Tengo que también que escribirlo. ¿En qué consiste claro. en ese beneficio? Y hasta dónde yo quiero llegar con mi investigación y cuál puede ser el impacto o importancia de mi investigación, por ejemplo, desde el punto de vista social, cultural, económico, productivo. Es simplemente responder esas interrogantes en una redacción fluida, ok, concreta. De esa manera, entonces yo puedo hacer mi justificación. Ok. En vista de Okey. todo esto que hemos estado hablando, discutiendo, a ver, dime alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda que tú tengas con respecto hasta lo que tú en este momento has elaborado. Pues, yo ya finalicé el primer capítulo, ya lo envié y yo anteriormente había buscado información sobre esto, también me guié por el
por el compendio. Ajá, eso es muy importante. Y Es muy importante que uses sí, el sí, compendio porque esa es la guía visual que te va a ayudar con los aspectos metodológicos y cumplimientos de las normas exacto. APA. Ajá. Sí, realmente me guié mucho de él para revisar el primer capítulo y, pues, o sea, creo que en la única parte donde me confundí y quizás no lo hice bien fue en la parte de la justificación. Esa parte se dividió en 3, Ajá, justificación metodológica, ajá. práctica Y teórica, y la otra y teórica. teórica, exacto. Ajá. Ok. Y creo que no formulé bien estas preguntas del qué, por qué, para qué, cómo y cuál, porque, no lo hice desde ese punto de a quién puede beneficiar, cómo puede influir y todo eso, porque me faltó. No, o sea, no entendía bien esa parte, no sabía cómo hacerlo, pero bueno, sé que eso es de corregir. Ya Ujú. comprendo cómo tengo que hacer esa parte y eso. Ok, Luisana, bueno, chévere, excelente, ya entregaste tu primer capítulo. Ahora viene mi Ujú, trabajo, que es leer lo que tú escribiste, lo que tú redactaste y hacerte las respectivas observaciones y correcciones para que tú cuando entregues el segundo capítulo venga ya adicionado nuevamente el capítulo uno, pero ya con las mejoras que tú estás exacto. entendiendo y que seguramente vas a realizar. Es importante que estés en contacto con tu tutor porque él de alguna manera te va a ayudar a construir este proyecto de investigación que ya sabemos que tiene capítulo uno, capítulo 2 y capítulo 3 y los instrumentos. Entonces tú debes acordar en qué momento te vas a reunir con el tutor asignado, darle el primer capítulo para que él lo revise, también te haga las correcciones respectivas y entonces en ese triángulo que es Luisana, mi persona y tu tutor, vamos a ayudarte a construir un proyecto de investigación robusto, fuerte, entendiendo que no va a ser la perfección, pero que sí se va a acercar mucho a lo que nosotros queremos, un producto óptimo que reúna los requisitos para ir a una defensa ante un jurado y que tú salgas bien en esa evaluación que posteriormente se te va a informar en qué momento va a ser, pero ten presente por allí que eso va a ser entre la semana 15 a la semana 17 del semestre, por lo tanto los tiempos están muy cortos y debemos acelerar el paso en la elaboración de otros elementos. Tú ya puedes, por supuesto, comenzar a trabajar el capítulo 2 con el material que está en el aula. Yo lo voy a aperturar, ahí hay un material, el compendio te va a ayudar muchísimo en la oportunidad que tenga de venir al instituto, revisar otros trabajos, te van a orientar en ese aspecto. Bueno, Luisana, si no tienes ninguna otra pregunta, inquietud en la cual yo te pueda ayudar. Pues hasta los momentos no, sería solamente eso, ya tendría que empezar a trabajar en el segundo capítulo. Y cualquier cosa, pues que yo de repente no entienda o se me complique un poco, yo le escribo para que ¿Ah? usted me guíe cómo debo hacer las cosas. Ok, en el aula tenemos un foro de sociabilización. Ajá, Allí pudiéramos conversar, por supuesto, de manera asíncrona. Podemos conversar a través del chat del grupo de WhatsApp. ajá, Y bueno, aquí en la institución, en mi horario normal, también estoy disponible para cualquier consulta que tú quieras acercarte y podemos hablar rápidamente y yo así de esa manera orientarte. vale, muchísimas gracias, profesor. Por ahora, pues atentas a mis correcciones del capítulo uno que ya entregaste. Felicitaciones por eso. Y bueno, en contacto con la tutora. Ok, por ahora pues Vale, yo me despido y que pases una feliz tarde y un exitoso fin de semana. vale, gracias. Chao. Chao.